Buenas noches. Preciosas canciones. La última canción que estaba cantando Nora acerca de pedirle al Señor que regrese, que venga, ¿no? Que vuelva. Lucas 18 dice, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? ¿No? ¿Qué será lo que encontrará? Espero que nos encuentre a nosotros, esperándole y con verdadera fe práctica y verdadera, ¿no es cierto?, la cual se transforma en obra, según lo que dice Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que la verdadera fe, la fe viva, la fe genuina, se la puede ver en obras. El tema que nos toca hoy es la expectativa gloriosa, las características de estos tiempos, de estos últimos tiempos. Y el pasaje central, que es entiendo que es para todos los mensajes, los 4 que están propuestos, por lo menos en estos próximos sábados, es el de Tito, capítulo 2, versículo 13, que dice, si lo llego a encontrar, acá está, 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que muy apropiadas las canciones que han interpretado nuestros hermanos para nosotros y que nos preparan nuestros corazones para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra esperanza tiene diferentes acepciones, sobre todo en el mundo uno escucha la esperanza, hay canciones que hay relatadas con relación a la esperanza, y son más bien expresiones de deseo, de cosas que uno desea que sucedan y que casi rozan con la dificultad de que es muy difícil de que sucedan, ¿no? La esperanza de una paz en el mundo, la esperanza de un bienestar, la esperanza de algo, es casi como un deseo utópico, como algo que prácticamente es imposible de que suceda. La esperanza. Por eso de allí que se dice que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Es como el último bastión de las personas, del ánimo de las personas para sostenerse, pero como les decía, es algo difícil de que acontezca. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos algo distinto con relación a la esperanza. Y vamos a la Biblia y encontramos que la esperanza se define como una expectativa segura. Acá habla de la expectativa gloriosa, el título que se nos ha propuesto. Y precisamente la esperanza se define como una expectativa segura y confiada en el futuro que Dios ha prometido a sus hijos, especialmente a través de Jesucristo. Implica un anhelo por recibir las bendiciones y la certeza de un futuro mejor, la vida eterna y la salvación divina. La esperanza bíblica no es un simple optimismo, sino una firme convicción basadas en las promesas de Dios y en la fe en su poder. Es interesante esto porque nuestra esperanza está basada en la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios no es solamente alguien que ama y que nos persigue, como dice alguna canción, ¿no? Su fidelidad nos persigue. No es tan así. Parece a veces que Dios fuera un mendigo persiguiendo a las personas y rogando tras ellos, aunque en verdad nos ruega a través de nosotros para la salvación. La fidelidad de Dios no es algo, no es ninguna otra cosa más que la certeza de que Él puede cumplir todo lo que va a decir. Es la dignidad, es la alta dignidad del Señor. Por lo cual el Señor no solo va a cumplir lo que dice porque es fiel a sí mismo, porque Él va a sostener su dignidad y si dijo lo va a cumplir, sino que también lo puede cumplir. La fidelidad de Dios va más allá de una expresión de deseo o poner ahínco o poner todo de sí mismo para cumplir algo que se ha propuesto cumplir, sino que como es todopoderoso, como es omnipotente, entonces no hay nada que Él no pueda hacer, siendo la omnipotencia de Dios no solo la plena potencia para cumplir su deseo, sino que no hay nada que se pueda oponer a su deseo. No hay ningún otro poder, no hay ninguna otra potencia que pueda
pararse delante para impedir que algo acontezca que Dios ha decidido que acontezca. Por lo cual, cuando Dios nos promete algo, nosotros vamos a encontrar en la Biblia que lo da por cierto, lo da por hecho. ¿Por qué lo da por hecho? Porque si Él lo dijo, lo va a cumplir, porque Él es fiel a sí mismo, va a sostener su dignidad, va a sostener su palabra, y no hay nada que vaya a poder impedir que eso suceda, que Él lo cumpla. Por eso Dios lo da por cierto. Entonces, cuando habla de nuestra salvación, nosotros hemos sido salvos en la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿hemos sido salvos? Si todavía no está la condenación eterna, si todavía no sucedió el arrebatamiento, ¿hemos sido salvos o seremos salvos? Bueno, es que es lo mismo en el plano divino, en el plano eternal, porque Él nos ha salvado, Él nos salva del infierno y no hay nada que pueda oponerse a ese designio de Dios. Entonces lo da por hecho. Hemos sido salvos de la garra del infierno, hemos sido salvos de la muerte, pero aún no hemos sido, estamos potencialmente salvados. Tenemos una relación con Dios en base a que esa salvación se va a ejecutar. Claro, la sangre de Jesucristo ya fue vertida y ya fueron pagados nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice que eso es suficiente para que podamos habitar con Él por la eternidad, pero aún no habitamos con Él por la eternidad. Aún no han sido lanzados al lago de fuego ni la muerte, ni el falso profeta, ni el diablo, ni todos los que no han sido hallados en el libro de la vida. Así que la salvación tiene entonces un estado presente, que es que somos salvos, porque se basa en la fidelidad de Dios, en la palabra de Dios. Y tiene un estadio futuro que es cuando se va a ejecutar esa salvación. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que se da la salvación como un hecho cierto, como un hecho que ya aconteció. ¿Por qué? Porque está basado en la palabra de Dios, en la fidelidad de Dios, la cual la va a cumplir y no hay nada que pueda impedir que eso se cumpla. Así que cuando hablamos de nuestra esperanza, de la esperanza que nosotros tenemos, es una expectativa segura, es algo concreto, es algo cierto, es algo que aún no viene, pero que es tan cierto que es como si ya hubiera venido. Es algo que aún no tenemos en nuestra posesión, pero que es tan seguro y tan cierto que es lo mismo que si lo tuviéramos. Por eso que esa expectativa también es gloriosa, porque viene de la gloria, porque es algo esplendoroso, es algo que realmente no podemos imaginar. Hay muchas cosas que se relatan, vieron las novelas, los cuentos, y nosotros nos vamos haciendo una imagen de eso, ¿no? Aún en la Biblia se va hablando y se habla de las calles de oro, y se habla de un lugar esplendoroso, y se habla de la gloria de Dios, y está el trono, y un trono circular, y todos en derredor. Ahora, la verdad es que son letras, y nosotros con esas letras nos hacemos un cuadro, nos pintamos un cuadro, que no necesariamente es el mismo cuadro que nos pintamos todos. Algunos tienen una imagen. Si todos fuéramos artistas acá y nos diéramos vuelta, nos diéramos la espalda solo para pintar el cuadro que tenemos en nuestra mente, y luego nos volviéramos a dar vuelta para ver el cuadro de los demás, veríamos diferencias en esos cuadros, porque es nuestra imaginación que pinta lo que las letras nos dicen. Ahora, aunque nuestra imaginación vuele hacia algo esplendoroso, hacia algo glorioso, nosotros todavía tenemos como un velo, todavía estamos como viendo por un espejo, por lo cual lo que nuestra mente, por más grande y precioso que lo quiera pintar, lo haga, no tiene ninguna comparación con la realidad de lo que va a ser, porque va a ser mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar, mucho más glorioso y mucho más hermoso, mucho más esplendoroso. El día que nosotros veamos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, lo que hemos de sentir y lo que hemos de contemplar no lo podemos ni siquiera imaginar hoy en día nosotros. Porque no vamos a ver a aquel Jesús que caminó entre nosotros que parecía un hombre más. Según Apocalipsis capítulo 1, como lo relata en su gloria. Aunque luego en el capítulo 5 lo relata como el cordero que estaba en medio allí, como recién matado, dice ahí, recién inmolado. No estoy usando mal la palabra matado, sería muerto en nuestro castellano, pero en la traducción sería como recién matado, como que recién se hubiera ejecutado la muerte sobre él. Cuando se presenta como digno de tomar el libro y desatar su sello, ¿no? Apocalipsis capítulo 5. Pero cuando Juan es elevado al cielo y se le presenta el Señor Jesucristo allí en Apocalipsis capítulo 1, vemos un esplendor
que no podemos imaginar. Y Juan trata de poner en palabras de hombres lo que está viendo. ¿Cómo transferir algo divino, cómo transferir algo tan esplendoroso en palabras humanas? Seguramente Juan no lograba encontrar, aún con la guía del Espíritu Santo, no existen seguramente palabras en nuestro léxico que puedan dimensionar lo que Juan estaba viendo. Así que a pesar de que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 1 esa ropa esplendorosa, esos cabellos como relucientes, esos ojos de fuego, cuando estemos frente al Señor nos daremos cuenta que aún es mucho más que eso y caeremos de rodillas a adorarle, a alabarle, a contemplar su persona y a disfrutar de su presencia. Por eso que cuando nosotros vemos en las Escrituras, en especial en Apocalipsis, capítulo 5 y capítulo 8 y varios capítulos, varios lugares, que ejecuta el Señor algo y ¿qué pasa con la iglesia? Cae postrada a adorar y echa sus coronas a los pies del Señor, ¿no es cierto? Se postra a adorar, siendo la palabra postrar allí echarse completamente, como decimos vulgarmente, echarse de panza, ¿no es cierto? Tirarse completamente en sumisión, en reconocimiento del esplendor de aquel que está delante de nosotros. Ahora, nuestra esperanza entonces y nuestra gloria es Jesucristo. Nuestra esperanza y nuestra gloria, lo que nosotros anhelamos y lo que nosotros vamos a ver, es el mismo Señor Jesucristo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1 y en Colosenses capítulo 1, habla de tres cosas fundamentales que se repiten o que se vuelven a decir en 1 de Corintios capítulo 13, al final del capítulo. En 1 de Corintios capítulo 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué será el mayor de ellos es el amor? Porque la verdad que si nosotros ponemos fe, esperanza y amor, ¿cuál de todos es mayor? Claro, amor quizás uno podría decir, bueno, es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Uno no podría ser un buen cristiano o no podría estar sometido a Dios si no cumple ese primer mandamiento. Y el segundo mandamiento, dice el Señor Jesús mismo, es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué? ¿Es lo mismo amar a Dios que amar a las personas? No, es que si amás a Dios, el amor de Dios se derrama en tus corazones y no hay forma de no amar a las personas. Entonces es similar, está concatenado, está unido. Si amás a Dios, amás a las personas. Si amás a Dios, tenés el corazón de Dios, la mente de Cristo. Entonces amás a las personas y querés beneficiar, querés bendecir a esas personas. Ahora, ¿por qué será? ¿Por ese motivo será? No. Sencillamente porque la fe y la esperanza van a dejar de ser, pero el amor va a continuar por la eternidad. Que la fe y la esperanza van a dejar de ser. ¿No suena un poquito raro? ¿No? ¿No suena un poquito raro? ¿Qué es la fe? ¿Qué es? Sí, pero ¿qué dice Hebreos? ¿Cómo es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando estemos frente al Señor Jesucristo, ¿tendremos una esperanza que se espera o una esperanza que ya llegó? ¿Y tendremos certeza de algo que no vemos o de algo que vemos? Entonces ya la fe deja de ser, porque estamos con la esperanza que se concretó, que estamos en la presencia del Señor, estamos en el cielo y le vemos cara a cara. Vemos la realidad del Señor Jesucristo. Deja de ser la fe. No se cree en algo que va a venir. Estamos sometidos y disfrutando de algo que llegó. Entonces, la fe termina allí en el cielo. Y la esperanza, bueno, está unida a lo mismo, ¿no es cierto? La esperanza, ¿qué es? Dijimos recién, la expectativa segura de algo que va a acontecer. Y cuando acontece, ya no se espera. Ustedes estaban esperando que yo llegara. Acá hubo 2 accidentes en el camino que me retrasaron. Y está la esperanza de que llegue y ¿puedo no llegar? Y sí, la verdad que si a 10 kilómetros de acá nomás se me revienta una goma, ya no llego, ¿no es cierto? Y está la esperanza. Cuando llegué, ya no hay más esperanza. Llegó, está acá. Ahora la esperanza es que diga algo coherente. ¿No es cierto? Pero la esperanza del que iba a venir ya se terminó. Pero el amor, no. Porque el amor va a seguir, ¿no es cierto? Y se va a profundizar. Y liberado ya de este cuerpo de pecado, vamos a tener una capacidad de amar al Señor cual ni imaginamos siquiera. Entonces, el amor se va a profundizar, vamos a tener... Ustedes recuerden que el amor es una de las perfecciones de Dios comunicables.
Los omnis no son comunicables, omnisciente, omnipresente, omnipotente no son comunicables, son excluyentes de Dios, son solo de Dios. Las características, las prerrogativas, las perfecciones que se llaman de Dios. Pero hay perfecciones comunicables que han sido comunicadas por creación, en la creación. Todas las personas tienen esa capacidad. Y una de las perfecciones de Dios es el amor, que nos ha dado por creación la capacidad de amar. La capacidad de amar en diferentes ámbitos y en diferentes cosas, pero nos ha dado la capacidad de, bueno, está el amor eros, el amor filios, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la pareja, pero está el amor ágape, que es el amor desinteresado, y todos tenemos la capacidad de amar como ama Dios, con ese amor desinteresado. De hecho, nosotros vemos en el mundo personas filantrópicas que se dedican a ayudar a la gente, que se dedican a ayudar a... ¿Y por qué? Si no son creyentes. Bueno, tenemos la capacidad de amar. Bueno, algunos podrán tener algún interés o no, pero tenemos la capacidad de amar y de ejecutar ese amor. Pero esas perfecciones que han sido comunicadas, como el amor, la justicia, la misericordia, que todos tenemos capacidad de hacerlo, han sido disminuidas o han sido limitadas a, no sé si está bien decir a su mínima expresión, pero una expresión reducida a causa del pecado. Esa capacidad que originalmente por creación teníamos de amar, ha sido contaminada y tenemos todavía esa capacidad, pero entonces aparece el interés, aparecen las cosas que limitan o que mellan el amor que uno podría tener desinteresado. Cuando estemos en la gloria, en esa esperanza gloriosa, ya libres del pecado, vamos a recuperar esa capacidad. Claro, en el Señor, esas perfecciones que son propias y que se nos han otorgado a nosotros por creación son infinitas en el Señor, no en nosotros. Nunca tendremos la capacidad del Señor porque Él es la fuente de esas perfecciones. Él es la fuente de cada una de esas y entonces puede amar en un grado infinito, grado al cual nosotros jamás llegaremos ni siquiera en la gloria, pero será muy superior al grado que hoy tenemos nosotros. Entonces nuestra esperanza y nuestra gloria es Jesucristo. En ese pasaje de 1 Corintios capítulo 13 se menciona fe, esperanza y amor. Y allí también se repite estas tres cosas en 1 Tesalonicenses capítulo 1 y en Colosenses capítulo 1. En ambas cartas se hace mención a esas iglesias que eran características de esas iglesias. Y fíjense, vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, vamos a esperar que todos lo encuentren, ¿estamos? Dice el apóstol Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, 1 Tesalonicenses, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Entonces tenemos tres cosas acá. Con relación a la obra, ¿qué dice? Que es una obra, la obra de vuestra fe. Con relación a la fe, perdón, ¿qué dice? La obra de vuestra fe. Es una fe que obra, es una fe viva, es una fe que es verdadera. ¿Qué dice con relación al amor? Del trabajo de vuestro amor. Es un trabajo es un amor que se transforma, que se materializa en hechos, en obras para otras personas. ¿Y qué dice de la esperanza? La constancia en la esperanza. Está hablando de una mirada puesta y sin sacar de esa esperanza, que es como lo que nos sostiene. ¿Saben que verdaderamente a las personas, a los cristianos, en general a las personas los sostiene la esperanza de que todo va a mejorar, de que en algún momento va a solucionarse algo? A los creyentes nos sostiene la esperanza genuina, certera, una esperanza, esa esperanza gloriosa, cierta, de que el Señor Jesús va a venir a buscarnos. Por eso nosotros podemos atravesar tantas circunstancias que a veces no son gratas. No tenemos problemas, nosotros sí que los tenemos, y a veces graves, y a veces irresolutos. A veces son circunstancias familiares con los hijos, con las esposas, con los esposos, con los padres, y más allá, con gente amada que
que no lo logramos solucionar, que son cosas a veces de difícil o nula resolución. Hace muy poquito en Monte un hermano perdió a su hija de 16 años, no es de nuestra congregación, pero es un hermano en la fe. ¿Y cómo lo solucionás a eso? Hace un tiempo en Berazategui, una persona que no es creyente perdió también a su hijo, y un amigo le pidió a otro amigo que sí es creyente, aunque no está en las cosas del Señor asiduamente, que también perdió a su hija hace varios años, que le hable. Dice, ¿no? Háblale, vos que perdiste a tu hija y ya pasaron. Y él me contaba a mí, dice, yo le hablo porque me pidió, pero ¿qué quiere que le diga? ¿Qué le decís al que perdió a su hijo, a su hija? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir la frase mágica con la que deja de sufrir? O sea, si es creyente ya sabe que está en la gloria, ya sabe que la va a volver a ver y que no sufre. Claro que sufre, son problemas irresolutos, problemas que uno los tiene que acarrear por la vida. Bueno, eso es lo más grave posiblemente, ¿no? La pérdida de un hijo creo que no se compara con ninguna otra cosa, ¿no? Con los que somos padres creo que pensamos todos eso. Entonces, ¿qué es lo que nos sostiene? ¿Qué sostiene a ese padre que perdió a su hija? La esperanza de que la va a volver a ver. ¿Y esa esperanza en qué está basada? Está basada en la palabra de Dios, en la fidelidad de Dios. Por eso esa esperanza es segura, nos sostiene y es el motor, es la arra, aunque se habla de que las arras es el Espíritu Santo, pero en este otro sentido, ¿no? De sostenernos en la vida. Son las arras, es la columna, son nuestras muletas, es lo que nos sostiene, es la columna que nos sostiene la esperanza. En Colosenses, capítulo 1, versículo 5, se dice algo similar. Dice, versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, daban gracias a Dios. ¿Por qué cosas daban gracias a Dios? Por vuestra fe en Cristo, por el amor que tenéis a todos los santos. ¿Y qué sostenía? ¿Qué motivaba? ¿Qué generaba esa fe y ese amor? Ahí está en el versículo 5, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Tener la mirada, tener la certeza de esa esperanza genera fe y genera amor. Y ustedes pueden ver allí entonces que también en Colosenses se habla de la fe en Cristo, del amor a los santos y de una esperanza, fíjense en el versículo 6, que la va a detallar, que la va a desmenuzar. Y dice, repito el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que la oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Entonces es una esperanza que crece y que lleva fruto. ¿Cómo crece la esperanza? Crece en la medida que nosotros confiamos cada vez más en Dios, crece en la medida que nosotros conocemos más de Dios. Cuando nosotros empezamos a conocer cada vez más del Señor y empezamos a entender la obra de Dios, y el amor, y empezamos a entender que no es algo fortuito que nosotros pecamos y entonces el Señor viene con un parche que se llama Jesucristo y soluciona la historia de la humanidad. Cuando entendemos que eso no es lo que sucede, sino que desde la eternidad, aún antes de crearnos, Dios sabía que íbamos a pecar. Dios nos dio la capacidad, no crea el pecado, pero crea al hombre con la capacidad de decidir, con libre albedrío. Y sabe que ese hombre va a pecar. Y sabe que va a tener que enviar a su Hijo y decide en la eternidad, antes de crearnos, que nos va a crear a pesar de que vamos a pecar y que va a tener que venir a morir para salvarnos. ¿Por qué hace eso el Señor? Porque quería expresar su amor en grado infinito. Porque quería poder amar con toda la potencia de su amor a seres que no tenían ningún mérito para ser amados y sin embargo expresar toda la potencia de su amor dándonos a nosotros el mayor valor que existe sobre cualquier cosa en el universo. El creyente tiene el mayor valor que existe sobre cualquier cosa en el universo, salvo la Trinidad, por supuesto. Vamos a ser colocados superior a los ángeles. ¿Cuál es el precio de algo? Lo que alguien está dispuesto a pagar. ¿Cuál es el precio del creyente, del cristiano? La sangre de Jesucristo, del propio Hijo de Dios, del propio Dios. No hay nada que tenga un valor mayor a nosotros.
¿Por qué hace Dios eso con seres que éramos indignos? Para expresar toda la potencia de su amor. Porque en los ángeles caídos se expresó su justicia y se conoció la justicia de Dios. El ser más hermoso creado, Lucifer, que estaba ahí en la presencia de Dios, fue expulsado de la presencia de Dios por el pecado. Y se conoció la justicia de Dios, la potencia y la santidad y la dimensión de la justicia de Dios. Pero en el hombre se conoce el amor de Dios, la dimensión del amor de Dios. Cuando no habiendo nada para amar en el hombre, lo ama, lo salva y lo coloca en el mayor lugar que puede existir en la eternidad, en el universo. Por eso la fe en Cristo produce obras, el amor a los santos produce cuidado a ellos, produce un accionar hacia los santos, hacia las personas. No es solamente un decir amo a mis hermanos, me preocupo. Si hay un amor genuino, me preocupo por el hermano. Amo a mi hermano, tiene una necesidad y me voy a mi casa. Amo a mi hermano que sé que está pasando frío y me voy a mi casa, calentito. Bueno, si hay amor, entonces me preocupo, hay un accionar, hago algo. No es solamente digo que amo, hago algo. Y para hacer algo también primero me interiorizo de qué es lo que le pasa a mi hermano, qué necesidades tiene. La mayoría de nosotros tenemos cuitas, hay traumas, hay acontecimientos, hay cosas que les pasan a las personas. Como les decía, el mayor consuelo a veces ante un suceso dramático como la pérdida de un hijo u otras cosas es el acompañamiento del estar. He hablado con varias personas que me dicen de que no se olvidan quiénes estuvieron en el velorio de esos seres queridos. Y voy a decir, pero yo estuve un rato, estuve un par de horas ahí, tan importante sí, porque es la presencia de la persona mostrando que le interesa, que hay un interés por lo que te está sucediendo. Y sin ir a un suceso tan grave y tan dramático, también cuando te está sucediendo cosas, cuando hay problemas en la familia, cuando hay problemas con el trabajo, cuando hay problemas con sinsabores nuestros propios, que haya un hermano que se acerca, es una demostración de amor. Y es el amor verdadero, es el amor genuino. Pero luego también habla allí, en Colosenses, de la esperanza constante que crece y lleva frutos. Cuando la esperanza es genuina, crece, porque cada vez conocemos más a Dios y cada vez tenemos más esperanza, es más cierta la esperanza. No porque la esperanza no sea cierta, sino porque nosotros dimensionamos la dimensión de lo que se nos está prometiendo. Y eso hace que lleve frutos, porque no hay forma de que nosotros no queramos que otras personas conozcan esa esperanza y puedan acceder a esa esperanza por medio de aceptar a Cristo. Lleva frutos, frutos de buena obra, frutos de compartir el Evangelio, de evangelismo, de que otros conozcan al Señor. Lleva frutos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3 dice, nuestros ojos le verán. Le verán en otra dimensión, en otro tamaño, en una forma que nosotros ni siquiera podemos imaginar hoy. Ahora, dice Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3, que el que cree estas cosas se purifica a sí mismo. O sea, busca estar puro, busca estar esperando. ¿Creemos que el Señor realmente puede venir hoy? ¿Sí? Bueno, si nosotros creemos que el Señor realmente puede venir hoy, no tendríamos ningún pecado en nuestra mente en este momento ni nada sin confesar. Si nosotros creemos que puede venir mañana, no haríamos ninguna cosa que no le agrade esta noche ni mañana a la mañana. Seríamos el mejor padre, la mejor madre, el mejor trabajador, el de mente más pura. Entonces, por eso dice, el que verdaderamente cree en esta esperanza se purifica a sí mismo, porque le está esperando. Acá vemos que somos varios casados, ¿no es cierto? Nunca hubiera ido a ver a mi novia sin estar duchado y con el mejor perfume y todas las cosas, ¿no? Todo bien puesto. Porque, o si sabía que mi novia iba a venir a casa a verme, me iba a encontrar bien, me iba a encontrar hecho un zaparrastroso, ¿no? Hoy también, que mi esposa también me encuentra bien. No es que me he dejado. Pero si es verdad que viene un ser amado, lo estamos esperando, como le va a agradar a esa persona vernos cuando llega. Entonces, si el Señor es verdad que creemos que puede venir hoy, y que ojalá viniera hoy realmente, ¿cómo lo vamos a esperar? Purificados. Lo vamos a esperar que Él llegue y nos mire y podamos estar con la frente alta en el sentido humano, ¿no?
porque vamos a inclinar nuestro rostro en adoración a Dios, pero con la frente alta diciendo, mirá, te estaba esperando. Y es verdad que te estaba esperando, porque mirá cómo me encontrás. Ahora, estamos con toda esta esperanza en medio de tiempos difíciles, características especiales, ¿no? Ustedes vieron que las 7 iglesias del Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, tienen 3 aplicaciones distintas. En primer lugar, habla de 7 iglesias de la zona de esa época, para lo cual se aplicaba en forma directa a cada una de esas iglesias. Le hablaba esa carta a cada una de esas cartas, a esa iglesia, y era lo que le acontecía. Luego tenés otra interpretación que realmente tiene una similitud muy grande con los tiempos, con los periodos de la iglesia, de la iglesia cristiana. Entonces, cómo va cada periodo y va identificando el periodo con esa iglesia. Ahora, el último periodo de los últimos tiempos es la Odisea. Y la Odisea es una iglesia que está caracterizada por apóstatas. Claro, no está hablando de la iglesia genuina, está hablando del cristianismo, del autollamado iglesia de Jesucristo. Entonces, dentro de ese cristianismo, vos tenés los evangélicos reales, los evangélicos chantas, aquellos que van por dinero y que están lucrando, tenés el catolicismo. Hoy se quieren parecer lo más posible al cristianismo los mormones, porque ustedes se fijan, no les llegan a veces alguna propaganda de las misioneras. Hola, somos lindas, si quieren venir a la iglesia vas a tener paz y vas a tener una entrevista conmigo. Los muchachos empiezan a poner ahí, quiero entrevista con esa chica, ¿no? No importa lo que me va a decir, ¿no? Nunca ponen una fea, siempre ahí, bueno, chicas feas no hay ninguna. Pero, ¿y qué hablan? Vení, la paz de Jesucristo, y se quieren parecer a Cristo. Los otros días, mi electricista, uno es mormón, ¿no? Y íbamos hablando y yo le hablaba de Cristo y él me salió con un pasaje del libro de Moroni y le digo, mirá, ¿por qué no nos concentramos? ¿Vos crees en la Biblia? Sí, me dice, yo también. En el libro de Moroni no. En el libro de Mormón no, le digo. El ángel Moroni. En el libro de Mormón no. ¿Por qué no hablamos de la Biblia? Digo, que ahí vamos a coincidir. Entonces, lo que dice la Biblia es, bueno, van tratando de parecer. Entonces, en ese mundo cristiano está lleno de apóstatas. Son más los apóstatas que otra cosa. Entonces tenés esa triple aplicación donde eran para las iglesias de ese momento, eran para todos los periodos de tiempo, donde se identifica con la Odisea el mundo cristiano, el mundo autodenominado cristiano, pero también hay una tercera aplicación que muchas veces no se ve, que esas 7 iglesias conviven siempre. Predomina una característica, porque si esas 7 iglesias no convivieran siempre, sino que ahora fuera toda la Odisea, nosotros seríamos toda una manga de apóstatas. Entonces, y no lo somos. Entonces, hay iglesias que se parecen a Esmirna, otras que se parecen a Éfeso, y otras que lamentablemente son como la Odisea. Cuando nosotros vemos allí en la Odisea, vemos algunas cosas, vamos a verla, Apocalipsis capítulo 3. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjense que está hablándole acá, bueno, está hablándole a algunos que pueden no ser cristianos, pero otros que son cristianos, creyentes apartados, fuera de comunión. Sin embargo, no están identificados como personas que están fuera de la iglesia, ¿no? Son personas que creen estar bien. Tú eres rico, tú crees que sos rico y sos un desventurado. Y les da duro. No sabés, o sea, vos decís, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. No sabés que sos un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Quién le dice esto?
Cristo le dice eso. Durísimo. Que Cristo se te pare y te diga, ¿ustedes muchachos se creen que están bien? ¿Que la iglesia esta está bien? No. Mirá, si quieren que les diga lo que yo veo, ustedes son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¡Fua! O sea, me muero, ¿no? Que te diga eso. Creen que están bien, pero sus obras no van a ser premiadas, lo que están haciendo no sirve para nada, no se dan cuenta que son un desastre. Pueden estar dentro de la iglesia, pero no están bien, no están en comunión. Y luego dice, yo te aconsejo que compres oro refinado y vestiduras blancas. El oro refinado tiene que ver con las obras que realmente sirven para el Señor, porque recuerdan, 1 Corintios, el tribunal de Cristo, ¿qué dice? Que va a probar las obras y las que son oro, plata y piedras preciosas se van a perfeccionar, van a relucir, y las que son madera, heno y hojarasca se van a quemar. Todos llegamos con obras delante de Dios. Todos llegamos al tribunal de Cristo con obras. Y parece que la figura es como que todos llegamos y acá esto es todo lo que hice. Y llegamos ahí. Claro, lo que pasa es que algunos el Señor los va a mirar y no va a quedar nada, porque eran de madera, heno y hojarasca. Pero llegamos con obras, porque hacemos cosas, o sea, suceden cosas, hacemos cosas aún dentro de la iglesia. Pero si no hay un corazón genuino, claro, esas obras no son premiadas. Por eso le dice, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego. Y luego dice, y vestiduras blancas. Si ustedes van ahí a capítulo 5, versículo 8, habla de las vestiduras resplandecientes, de las vestiduras blancas, que son las oraciones de los santos. O sea que eran oraciones no escuchadas. Yo te aconsejo que compres vestiduras blancas. O sea, tenés oraciones, orás, pero esas oraciones no llegan a ningún lado, no son escuchadas. Y entonces el Señor le dice, yo te aconsejo que hagas obras con un corazón genuino para Dios, y que tengas una comunión conmigo genuina. Oraciones verdaderas. ¿Qué es la oración verdadera? Es un sometimiento pleno al Creador. Es un reconocimiento de mi imposibilidad de algo y que también estoy reconociendo que el Creador al que le estoy hablando tiene la posibilidad de actuar en esas circunstancias. Pero también dentro de la oración estoy dispuesto a que Él pueda responder como mejor le parece, como sea su voluntad, más allá de que no sea lo que yo estoy pidiendo. Entonces, la oración genuina no es una lista del supermercado donde yo llego a Dios y pongo 1, 2, 3, 10 pedidos y empiezo a tildar, cuando Dios va cumpliendo los pedidos. Y cumplió, falta que cumpla estos 4. Está en deuda Dios. Tiene que cumplir los 10, si no, no es Dios, si no, no están bien las oraciones. Y si Dios decide que ninguno de esos 10 pedidos te va a decir que sí, sino que te va a decir que no, porque es su voluntad que así sea y porque es lo mejor para vos aunque no lo sepas. Por eso la oración es un sometimiento de llegar a Dios con nuestras cuitas, reconociendo que es el Todopoderoso, que puede hacer lo que le plazca con eso, pero también sometiéndonos a que lo que Él decida está bien para mí. Y esa es la oración que vale para Dios. No el que llega a decirle, bueno, Dios, acá está la lista, anotala y que sean vestiduras blancas para mí allá. No, Dios dice, no, eso no llega a ningún lado. Esto no es orar. Orar es que te reconozcas inferior, que me reconozcas superior y que te sometas a mi voluntad por medio de la oración. Claro que expresamos nuestras cuitas, derramamos nuestro corazón. ¿Quién que tiene un familiar enfermo no va a derramar su corazón y va a pedirle a Dios que lo cure, que lo encamine? Pero, ¿y si Dios quiere otra cosa? Y ahí es donde está la oración genuina que Dios valora. Que Dios mire y dice, yo sé lo que estás sufriendo, yo sé lo que vos deseás y lo que te va a doler que esto suceda. Pero es mi voluntad y lo que me agrada es que estás dispuesto a someterte a esa voluntad aunque te duele. Y entonces llegamos al cielo y esa oración es valiosa. Es una vestidura blanca, resplandeciente en el cielo, que dicen, ahí llega mi hijo, que sufrió, que padeció, pero que estuvo dispuesto y no se quejó porque supo someterse a mi voluntad. ¿Creen ustedes que era con placer que en el circo romano veían cómo las fieras se comían a los hijos, a la esposa o a los padres? Algunos cristianos que tuvieron que padecer el martirio allí. Los que tuvieron que padecer siendo crucificados, los que tuvieron todas las cosas que han acontecido y que vemos nosotros en los primeros tiempos y aún hoy,
que se escuchan y a veces no se sabe si es verdad, si es una noticia falsa o verdadera, pero hay cristianos que van padeciendo. Son joyas delante de Dios, esos cristianos que están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios. Dice, ya terminando porque se va el tiempo, que en primer lugar las características de estos tiempos son creyentes apartados, fuera de la comunión, y los más peligrosos son los que están dentro de la iglesia, que se mimetizan, ¿no es cierto? Y que nos influencian Pero también 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, habla de los que tienen comezón de oír, los que quieren oír cosas distintas, que no sufren la sana doctrina y que van siendo maestros según sus deseos. Y cuántos que confunden, ¿no? Prendés la televisión o escuchás por todos lados y parecen grandes predicadores, algunos de ellos lo son y llegan a multitudes, pero hay gente que tiene comezón de oír. ¿Qué es ese comezón de oír? De oír cosas misteriosas, de oír cosas raras, a ver algo nuevo, a ver, le encontró la vuelta, otra vuelta de rosca a la cosa y te explica. Los otros días otro amigo me llamó, o sea que estuve escuchando un cura, me dice, ¿no? Un amigo también que aceptó al Señor en algún momento, pero no ha crecido. Y no es de Monte, de mi ciudad. Estoy escuchando un cura muy interesante como relata la fe. Tantas veces le hablé de la fe, que es tan sencillo y tan profundo a la vez, pero está escuchando un cura que le encuentra que sociológicamente y psicológicamente la fe, comezón de oír cosas raras, cosas misteriosas, pero que no sufren la sana doctrina, que cuando vas a la Biblia, mirá, esto es así, es confiar, y no la sufren, no, eso no, pero tan sencillo y tan profundo, no sufren la sana doctrina. Y lo más problemático, los maestros que según sus deseos, según su concupiscencia, dice ahí, según su carnalidad, van enseñando para manipular gente. Dios nos libre que dentro de nuestras congregaciones haya hermanos que quieran manipular a la congregación o manipular a hermanos. Altamente pecaminoso y condenado por el Señor. Por supuesto, manipular desde un púlpito sería gravísimo, pero igual de grave es manipular mano a mano para obtener beneficios de un hermano en vez de actuar en beneficio del hermano. Entonces, las características de estos tiempos, hay gente que son los que tienen comezón de oír, otros creyentes apartados, y luego Judas, capítulo 1, es todo el único capítulo de Judas, ¿no? Pero versículo 4, 8, 10, 12, 18, 19, habla de falsos cristianos entre la congregación. Habla de los perros salvajes, habla de los que quieren ocasionar y terminan haciendo el peor de los pecados dentro de la congregación, que es la división. Saben que uno a veces mira y dice, ¿cuál es el peor de los pecados? Y piensa en pecados de inmoralidad, ¿no? Y el pecado de inmoralidad es muy grave y es muy triste dentro de la congregación y rompe familias, rompe parejas, pero no necesariamente rompe una iglesia. El peor pecado dentro de la Biblia para la congregación no personal es la división. Que la división puede ser física, donde un hermano se levanta y se lleva a 10, se lleva a 15 y arma una división que siempre es en pelea, que no es una reproducción, es una división, está rompiendo el cuerpo que Cristo unió, está desgarrando, se está llevando un brazo y se está llevando un pedazo de la pierna del cuerpo que Cristo generó acá. Y también está la división interna, cuando por conveniencia voy juntando adeptos, ¿no? Voy juntando opiniones para sostener algo que quiero dentro de la iglesia. Dios nos libre de eso también, ¿no? Porque es lastimoso. El que debe ser glorificado es el Señor, el que debe ser exaltado es el Señor. Y yo cuanto menos me note, mejor. Cuanto menos se vea, o sea, que lo haga, por supuesto, pero que no se note, que no haya aplauso, mejor. Porque ¿qué dice el Señor de los que reciben aplausos y glorias ahora? Estos ya recibieron su premio, No esperen más nada después allá en el cielo. Mirá que ya lo recibiste acá. No vayas después del cielo a esperar el aplauso, ya lo tuviste. Ahora, el que no lo tuvo acá, porque lo hizo para el Señor, sí lo va a tener allá. Bien, buen siervo y fiel, ¿no? Allá es donde vale la felicitación, no acá. Entonces, las características de estos tiempos es gente que tienen comezón de oír, pero no quieren oír la verdad. No sufren la sana doctrina. Falsos cristianos dentro de la congregación, que hay que identificarlos. Bueno, nuestras congregaciones yo creo que son sanas, ¿no?
por lo menos las que conozco dentro de nuestro ámbito, pero no estamos exentos de esto, ¿no? de que pueda suceder. Y luego los creyentes apartados, fuera de comunión, que están dentro de la iglesia también, y que van haciendo obras que no serán premiadas, oraciones que no son escuchadas, y que aún nosotros ahí podemos caer en eso. Porque es el mal de este tiempo, es el mal de esta época, de estos últimos años. Podemos caer nosotros en esto, en obras infructuosas, en obras de madera, en oraciones no escuchadas, porque son para nuestro beneplácito, que son para nuestro disfrute, no para la glorificación del nombre del Señor. Así que la expectativa gloriosa que nosotros tenemos es cierta, es certera, y debe ser nuestra columna, lo que nos sostiene, y no solo lo que nos sostiene, sino lo que nos moviliza. Cuando nosotros tenemos una esperanza cierta, una expectativa gloriosa, aún dentro de las características de este tiempo, entonces produce fruto, se sostiene la fe crece, crecemos en esa esperanza y llevamos fruto. Que realmente el Señor nos ilumine y seamos oidores de Él en este llamado a realmente sostenernos en la esperanza, esperando la certeza de que Cristo ha de regresar muy pronto. La verdad es que aún el apóstol Pablo creía que el Cristo venía antes de que él muriera, y han pasado 2000 años, ¿no? Lo que sí podemos saber es que estamos 2000 años más cerca, lo cual no es poco, es bastante tiempo, ¿no? Y las cosas están dadas, claro, las señales no son para este tiempo, no es para el arrebatamiento. Las señales que vemos relatadas en la Biblia, en Mateo y en otros lugares, son para la segunda venida de Cristo y han de acontecer en la tribulación. Pero yo siempre digo que a veces uno cuando está en un teatro o en un lugar que está... Claro, ¿cuándo empieza la función? Cuando se abre el telón, ¿no es cierto? Y ahí están y se desarrolla, y eso podría ser la tribulación. Pero cuando va llegando la hora, uno se da cuenta de que hay movimientos, de que empieza a haber silencio, de que el que estaba acomodando algo desapareció, que la luz cambió, que se oscureció la de atrás, que se prendió la de adelante. ¿Y qué te indica todo eso? ¿Son señales? No, no son señales de que ya arranca, pero son indicios, porque se está preparando el escenario. Y realmente el escenario está preparado. Cosas que antes no se entendía cómo iban a ser, hoy son tan fáciles de hacer. Que alguien no pueda comprar o vender porque no está registrado en una base de datos, hoy es casi estamos llegando a eso, ¿no? Los chicos no andan con plata, tienen una billetera, le bloquean la billetera electrónica y se terminaron, los chicos no pueden ir a ningún lado más. Los que somos un poco más viejitos siempre tenemos algo en el bolsillo, ¿no? Porque si no tenés el papelito acá, parece que andás sin plata. Entonces, el escenario se va preparando y realmente Cristo puede venir hoy, ¿no? Y ojalá que así sea, ojalá que el Señor venga pronto y esa esperanza tan cierta que tenemos se materialice y logremos tomar una dimensión que no imaginamos de lo que realmente va a ser estar en la presencia del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias damos a Dios, hermanos, por este tema tan interesante. Nos ha dado un hermoso pantallazo nuestro hermano Gustavo acerca de las características de estos tiempos. Max hablando de las características internas, más que lo de afuera. ¿Está? Así que el tema tiene que ver con nosotros. El apóstol Pablo decía en Hechos 20, después de mi partida entran entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Recuerden esto. Y aún de vosotros mismos se levantarán, etcétera, etcétera. Bueno, hemos tenido un panorama hermoso sobre esto que debe llamarnos también la atención, hermanos, que podamos velar por la iglesia donde se nos ha colocado y podamos de esta forma esperar la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo que pronto viene a buscarnos.